rostros que ya conoces, con nuevos programas, nuevas entrevistas, más consejos y terapias que ayuden a desarrollar el máximo potencial de niñas, niños y adolescentes a través del diagnóstico, tratamiento y atención integral para la estimulación y desarrollo de sus habilidades. Desde muy pequeños empiezan a hacer contacto visual con el adulto. Fines de semana para que ellos solos desde escoger. Nuevo año y con ello nuevo contenido para papás y profesionales. Teraverso por Guided. Hola a todos. Estamos aquí otra vez reunidos desde nuestros canales de Guided y aquí también en Teraverso. El día de hoy nos está acompañando la maestra Marifer Calderón con un tema muy importante y que nos han ido pidiendo en los diversos comentarios que nos han estado mandando ya de tiempo atrás y sobre todo en la primera y en la segunda temporada de las entrevistas que hemos estado haciendo. Marifer Calderón, ahorita les voy a decir el tema, pero Marifer Calderón es maestra en orientación educativa familiar con más de 25 años de experiencia, acompañando a padres y formando docentes. Su trabajo en específico se centra en fortalecer las competencias parentales y en construir puentes entre familia y escuela y de esta manera favorecer el desarrollo integral de los niños y de los adolescentes. Bienvenida, Marifer, aquí a este espacio de Guided para las entrevistas. Encantada, Juan, muchas gracias. Hoy estaremos hablando sobre justo cómo fortalecer esta alianza, esta unión, esta relación tan importante que existe entre la escuela y la familia. Y para que salga beneficiado las personas más importantes en este sentido, los hijos, ¿no? En las diversas etapas del desarrollo. ¿Y qué nos puedes decir, ¿no? En este sentido, para crear estos talleres y todo este tipo de apoyo que haces, centrado en esta alianza tan importante, escuela-familia? Mira, Juan, creo que estamos atravesando momentos en donde hay como una desconexión entre la escuela y la familia. Ha habido tantos cambios los que hemos experimentado, cambios sociales, culturales, cambios tecnológicos, que de alguna manera me parece que han modificado los roles tradicionales, ¿no? De pronto vemos a los docentes sumamente frustrados porque parece que su capacidad o su habilidad pedagógica se ve cuestionada por los papás, ¿no? Como que se sienten limitados con esta autoridad en donde no pueden hacer nada y por otro lado tienen la presión de cumplir con programas educativos, de cumplir con ciertas expectativas que la escuela ya vendió y los papás que también están muy informados, están más involucrados, están más conscientes, están con este rollo de los derechos de los niños, de la inclusión, todos somos iguales y merecemos respeto y es una realidad, ¿no? Sí somos iguales en dignidad y respeto, pero tenemos roles distintos que desempeñar. Entonces, de pronto los papás están invadiendo espacios académicos y esto genera mucha frustración en los maestros. Y cuando no hay claridad en los territorios, cuando no tienen claridad en los roles que tiene cada uno, pues hay una poca coordinación entre las autoridades y los niños perciben esta incoordinación y hay un impacto en la manera como están siendo educados en la escuela y también en casa, como que también hay papás muy confundidos que han olvidado su papel como adulto a cargo de guía y de contenedor. Y bueno, esto es lo que se está generando. Sí, qué bueno que tocas este tema de los territorios y además estas cuestiones tan importantes como los derechos de los niños. Recordemos que desde 1980 como tal es cuando aparecen los derechos de los niños. Antes no se respetaban tanto y este modelo de la educación tradicional, ¿no? De la escuela tradicional inglesa en donde no se consideraba literal los derechos de los niños y se atropellaban de una manera muy fea. Nosotros lo vivimos, ¿no? En las escuelas. Luego se crearon estos derechos, pero también, como tú lo mencionas, estas cuestiones de los avances tecnológicos, cuestiones de culturas, etcétera, etcétera, que han ido cambiando la forma de ver las cosas y en donde se ha visto el impacto muy fuerte es en estos dos lugares donde el niño, el estudiante, pasa mucho tiempo, sobre todo en la primera parte de su vida, ¿no? En la infancia y en la adolescencia, que es la escuela. En esta parte, creo que podemos citar a Rousseau, que nos dice una cuestión importantísima, Marifer. Él nos decía que la familia educaba y que la escuela formaba.
formaba en cuanto a cuestiones de información, de contenido. Estamos hablando de un libro de Rousseau de 1796 aproximadamente, que es del Emilio o sobre la educación, ¿no? Actualmente, justo aquí, y tú lo tocaste, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos ayudarle a los papás? ¿Cómo podemos ayudarle a la escuela para que los maestros no se sientan frustrados y que realmente los papás se encarguen de la educación, ¿sí? Y la escuela se encargue de la formación dentro del contenido. ¿Qué nos podrías hablar sobre esto para seguir alimentando esta parte de la alianza escuela-familia? Mira, creo que una de las cosas o de los problemas a los que nos enfrentamos, o reto, porque no lo quiero ver como problema, pero uno de los retos a los que nos estamos enfrentando en las escuelas es que los niños están llegando cada vez más inmaduros al contexto escolar, ¿no? Antes, y si te fijas en Finlandia, en las escuelas, o en los países nórdicos, la educación formal empieza a los 7 años, ¿no? Antes de los 7 años, todos estos playgrounds son con los papás, con los adultos a cargo, ¿no? Y ahorita estamos viendo con todos los cambios culturales y sociales que estamos atravesando, que los niños están entrando a la escuela muy pequeños y pasan más horas y pasan más tiempo dentro de la escuela muchas veces que en las propias familias, porque hay escuelas con horarios extendidos, porque hay guarderías, porque ahora mamá y papá trabajan. Entonces, hay muchas cosas que se están uniendo para hacer que los niños entren más tempranamente a la escuela, llegan mucho más inmaduros. Las escuelas asumen un rol formativo en donde creen que dar conocimiento o imponer cosas es lo que el niño necesita, cuando en realidad pues sabemos que de los niños pequeños necesitan jugar, necesitan descansar, necesitan frustrarse, necesitan intentar cosas y explorar para equivocarse, ¿no? Y entonces los estamos llenando de información, de que aprendan idiomas, instrumentos, cuestiones académicas, y se le da más peso a esas cosas que son como impositivas y no al desarrollo natural de los niños, que es explorar a través del juego, ensuciarse, jugar y frustrarse y no lograr las cosas y volver a intentarlo. Y todo esto lo van a lograr a partir de vínculos seguros. El vínculo ideal sería construirlo con papá y con mamá en casa. Pero si papá y mamá se separan del niño antes de que hayan desarrollado un vínculo profundo, es el maestro quien debería de construir este vínculo Sí. o un acompañante. Y ahí es en donde entran muchísimos conflictos. Sí, 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 no, y esto que estás diciendo, por razones económicas, razones de la relación de la pareja, muchos papás empiezan o sea, no están con sus niños en los momentos tempranos del desarrollo, no estamos hablando del tiempo de la guardería, que muchas mamás tienen este privilegio, en cierto sentido, de pasar el tiempo con sus hijos y luego poder regresar al trabajo. Sin embargo, en algunas familias, pues tienen que estar trabajando ambos padres, ¿no? Pero sí, hay que aclararle a la audiencia que nos está escuchando este término de la inmadurez y de la calidad de vida y de educación que necesitamos que los niños tengan justo en esta primera infancia, que tú lo estás mencionando claramente, ¿no? Estos niños necesitan ensuciarse, necesitan pasar tiempo con papá, con mamá, necesitan pasar esta parte de estar en jugando con cuentos y en el piso y que los carguen y que los pongan. ¿Qué piensas tú de esta parte? Bueno, ya ahorita lo mencionaste, que las escuelas están dando el contenido, pero porque así tiene que ser, ¿no? Sin embargo, hay otros sistemas educativos, por ejemplo, un CENDI, en donde respetan mucho el desarrollo del niño a nivel de las pausas, lo que deben de estar aprendiendo en las primeras etapas del desarrollo y todo. Pero luego tenemos las otras escuelas que les quieren meter lectura, escritura antes o sea, antes de que pasen a primero de primaria, ¿no? Y ahí es donde también no se respeta la madurez del niño. ¿Qué le podríamos, que tú en tu experiencia, sí, qué le puedes recomendar a las familias, sobre todo cuando hay casos de niños que esta inmadurez
no, independientemente que sea por la relación con los papás, pero a lo mejor son niños que vienen con ciertas alteraciones en el desarrollo, pero ya sean genéticas o congénitas, que ya las traen desde antes. Pero ¿qué les podrías recomendar, sobre todo para esta parte de que estén en la escuela? Mira, la inmadurez, o sea, un niño per se es inmaduro, para eso es la infancia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay niños que se pueden atorar en su desarrollo, ¿sí? Los niños que están atorados en el desarrollo también van a compensar muchas de sus inmadureces a partir de vínculos con adultos que tengan calidez, con adultos que puedan invitarlos a llorar las cosas que no funcionan en sus vidas, adultos que los ayuden a reflexionar, a tener esta capacidad de reflexión, de tener pensamientos opuestos. Y los niños solo van a, bueno, no digo solo, pero van a dejarse guiar más fácilmente de los adultos a quienes se sientan atraídos, ya sean maestros, ya sean padres de familia. Entonces yo la verdad es que siempre apuesto a que antes de pensar en una escolaridad como rígida o con instrucciones, pensemos en una escolaridad en donde hay adultos a cargo y presentes, ¿no? Eso siempre lo digo, que haya una nanita que contenga a los niños, que haya maestras que sepan sus nombres, que busquen sus miradas, que sonrían con ellos, que haya calidez, que haya una conexión con la persona de intendencia, con la secretaria, o sea, que sepan que hay adultos, que como yo les digo siempre, en las escuelas algo va a pasar, los niños van a pasar un mal momento, van a reprobarlos, va a morder un amiguito, va a haber un conflicto, pero que haya un adulto que en el momento que sucede puede informar, oye, pasó esto, ¿no? Sí. Por un lado. Por otro lado, que los papás no se fijen tanto en los resultados, sino que valoren los procesos, ¿no? Ahorita quieren que aprendan mandarín, computación, instrumento, y están bien chiquitos. Y sí, hay una época de plasticidad cerebral y de aprendizaje que es como el cerebro absorbe como esponja muchos aprendizajes, pero para esos aprendizajes tiene que haber prerequisitos, ¿no? Sí. Prerequisitos, como lo mencionábamos hace rato, el juego libre, el juego exploratorio, el que el niño pueda mover su cuerpo, lo quieres enseñar a leer y a escribir cuando ni siquiera tiene una disociación del movimiento de poder separar la muñeca del hombro, ¿no? Vemos niños muy torpes o un conocimiento del espacio. Todos esos prerequisitos los van a aprender más de manera espontánea y libre que de manera autoritaria o impositiva. Sí, 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 sí. Y justo con los talleres que tú has hecho dentro de muchas cosas, esta parte y que lo mencionas ahorita, ¿no? De ayudarle a los papás a ir acompañando a sus hijos, pero realmente que los papás estén y no estén enseñando a sumar y restar, porque no es la labor de los papás, sino que estén para compartir estas experiencias de vida, el jugar, el mojarse, el reírse, el ensuciarse. ¿Qué significa, así, en tus palabras, qué significa esta parte de acompañar? Que el adulto acompañe. ¿En qué términos debe de acompañar el adulto? Mira, acompañar es, bueno, cuando los maestros acompañan a los papás, es reconocer a los papás como figuras primarias de vinculación, ¿no? Como guías y como autoridad natural de sus hijos, ¿no? Y Ok. ahora, el acompañamiento en general implica, por supuesto, escuchar sin juicio. A los hijos, respetar su desarrollo natural. De pronto los papás quieren que los niños sean de determinada manera que a lo mejor no está en la naturaleza del niño, ¿no? Entonces, aceptar y reconocer el hijo que te tocó y acompañarlo a que vaya madurando. De eso, o sea, criar es acompañar hacia la madurez, ¿no? Respetar el desarrollo natural de los niños. Por supuesto, a los maestros les ayuda o les corresponde orientar a los papás y a los papás nos corresponde orientar a nuestros hijos. Esta orientación tiene que ser con respeto, ofreciendo información, invitando a la reflexión. Entonces, tiene que ver este acompañamiento con una buena orientación. También acompañar es contener. Te contengo en momentos de crisis, en momentos de ansiedad, te contengo sin desautorizar a los adultos, o sea, maestros, a los padres, y también contengo a mi hijo sin invalidar sus emociones. Reconozco lo que está sintiendo. A veces no estamos de acuerdo con la conducta o con la forma como lo está expresando, pero hay que validar muchísimo su emoción, qué es lo que está sintiendo y de dónde viene esa conducta, ¿no? Entonces, sí acompañar es un poco como sensibilizar para poder ir de lado ofreciendo o creando las condiciones adecuadas para que los niños puedan ir madurando. Sí, o sea, es decir,
ayudar en este sentido a los maestros a crear estos ambientes adecuados en la escuela, pero también orientar a los padres para crear el otro ambiente adecuado en la casa. Y de esta Exacto. manera que tengamos los ambientes, tanto escolar como de casa, familiar, adecuados y que se esté ayudando al desarrollo del niño. Y tú lo dijiste muy claro, me gusta tu definición de acompañar respetando el desarrollo y no alterar el desarrollo por querer imponer un logro cuando el niño todavía no puede ni siquiera pararse bien. Y nosotros ya queremos que haga sumas y restas con decenas, cuando Así es. todavía no sabe muchas otras cosas que considero que son más importantes en su desarrollo. Y el otro punto que tocaste, la validación de las emociones. Eso es importantísimo. Tenemos las emociones de los niños y estas culturas o estas familias que de pronto todavía ocurre, no se vale llorar. No, no se vale estar enojados. No se vale, no, o sea, sí se vale. ¿Tú qué piensas de esta parte de la validación de las emociones y cómo poder orientar a los papás en este sentido? Y a los docentes, ¿no? O sea, a los cuidadores de los niños. No, la verdad es que es un tema súper complejo porque no estamos acostumbrados a hablar de emociones. O sea, venimos de una generación de padres que no hablan de emociones, que como bien dices, no, aquí no se llora, guarda tus lágrimas para cosas importantes, o el niño está frustrado, o ay, es que está cansado, tiene sueño, lo dejan. Y entonces se volvieron papás demasiado permisivos, ¿no? De pronto no sé si has visto esos videos de TikTok o Reels que aparecen niños en el súper tirando y destruyendo todo el súper porque no les compraron algo y los papás están viendo, se está Ujú. expresando, ¿no? Entonces digo, hay Sí. mucha confusión entre este permitir expresar y aceptar y contener las emociones en dejar que el niño haga lo que quiera. Uno de los problemas que tenemos hoy en día, sin duda, es el problema de la desregulación emocional, ¿no? Ha habido demasiada permisividad, demasiada, porque los papás tampoco sabemos qué hacer con estas emociones. Muchos papás también se rebasan ante un berrinche, ante una situación compleja. Entonces, sí tenemos que aprender y entender cómo funcionan las emociones. Las emociones son una energía que necesita ser expresada. No la podemos reprimir. Si nosotros la reprimimos, se va a desplazar a otro lugar, a otra persona, en otro momento, pero eventualmente va a salir. Y si no permitimos salidas naturales o salidas lógicas, bueno, lógicas me refiero que sea una expresión, que no se lastime el niño y que no lastime a otras personas, permitir estas salidas es como abrir la olla express, ¿no? Ponerle la valvulita y que salgan vaporcitos. Porque si no permitimos estos vaporcitos, va a haber una erupción de ataque. Sí. ¿No? Entonces necesitamos entender realmente cómo funcionan las emociones, por un lado. Por otro lado, no tenerle miedo a las emociones, no tenerle miedo a la frustración, por ejemplo, que creo que esa es la emoción que más preocupa, porque un niño se frustra y va a hacer un berrinche, o un adolescente se frustra y va a terminar con una erupción de ataque. Y entonces hay que sostenerlos en las experiencias que no van a cambiar, tolerar esas frustraciones nosotros adultos, permitir que el niño se frustre, que el adolescente se frustre, para que pueda haber un cambio emocional en su sistema límbico que los lleve a un release, a un descanso, y puedan tocar la emoción y puedan tener esta resiliencia que es natural, que se va a desarrollar cuando pueden sentir la tristeza y la decepción de las cosas que no funcionan. Sí. Entonces, sí hay una responsabilidad en cuanto a gestionar las emociones, que yo siempre digo y hago la aclaración, no es que gestionemos la emoción, gestionamos la expresión de la emoción, ¿no? Sí, 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 sí. No, Eh, eh, y este sí, dime. ejemplo que das, o sea, del Olla Express, hay que ayudar a los papás a entender y a los maestros también a entender que los niños no tenemos que dejar que explote la olla express, sino que vaya teniendo esta válvula de escape a través de la expresión. Bueno, nosotros le llamaríamos la asertividad en la emoción, en las emociones, para que lo vaya diciendo en el momento adecuado, con las palabras con las que se puede expresar, pero que sea justo cuando está enojado, que puede decir, estoy enojado. No 5 minutos después, cuando ya le pegó en la cara a su compañerito, o lo mordió, lo arañó, lo empujó, y ahí ya viene el problema, y le están Y, regañando al pobre niño.
Sí, y que muy probablemente un niño preescolar no tiene la capacidad de autocontrol para evitar eso, pero va a haber adultos que puedan estar mediando. A lo mejor en un chavo de primaria media o de secundaria puedes esperar una conducta distinta, porque ya tiene una madurez de la corteza prefrontal, que es la que se encarga del autocontrol, de la control de impulsos, gestión emocional. O sea, hay muchas cosas que tendríamos que entender. O sea, la verdad es que a mí me encanta el tema de emociones porque es muy amplio, pero hay que entender que hay etapas para todo. Y la emoción se siente en el sistema límbico, se gestiona en la corteza prefrontal. Y los niños menores de 9 años no tienen una corteza prefrontal lo suficientemente funcional para eso. Y entonces ahí nos corresponde a nosotros. Pero muchos adultos tampoco tienen una adecuada gestión emocional. Y me pongo nerviosa cuando el niño llora. Y me enojo horrible cuando mi hijo me contesta feo. Y no tolero que haga tal cosa. Y entonces cuando el adulto no está regulado, difícilmente puede ayudar a un niño a regularse. Sí, ahí son dos ollas express y entonces ahí viene un problema importantísimo. Sí, Y que hay que regular. Oye, y también hay que entender y hay que ayudarle a los papás, y aquí estamos justo para eso, que o sea, poner límites, ayudar a los niños, que haya disciplina, no es imposición, no es ser malos padres, todo lo contrario, es a través de una estructura apoyar la educación y formación de los niños para que tengan una mejor calidad de vida, un bienestar emocional y que estén bien en todos lados, ¿no? Eso es lo que hay que, porque mucha gente escucha disciplina, escucha límites. No, eso no, aquí es una educación libre. Pero como tú mencionas, luego tenemos estas situaciones de tanta permisividad y entonces el niño en una situación aventando las cosas, sí, déjenlo, se está expresando de manera adecuada. No, está rompiendo cosas y está dañando propiedad ajena y está dañando a personas, y eso no es expresión, eso es o sea, se necesita poner ahí una cierta estructura, ¿no? Y que creo que tú lo has ido trabajando en tus talleres, ¿no? Cuando tú trabajas, o sea, orientando a papás y a docentes, ¿qué cambios has visto cuando esta alianza de la escuela y de la familia se fortalece? ¿Qué cambios has visto tú? bueno, cuando la alianza papás y maestros es fuerte, sin duda favorece muchísimo el desarrollo integral del alumno. ¿Por qué? Primero, porque los estudiantes reciben mensajes claros y consistentes entre casa y escuela, no se contradicen, ¿no? Hay una seguridad, hay una claridad en los límites y eso también favorece la regulación emocional. Cuando hablamos de disciplina, yo quiero dejar claro, la disciplina es imponer orden en la mente del niño para que el niño pueda poner orden en sus acciones. Entonces, cuando hay una comunicación adecuada entre la familia y la escuela, hay cierto orden que va a ayudar a los niños. Por otro lado, sin duda, la comunicación favorece los mensajes que estamos enviando. Hay mejor comunicación, se establecen acuerdos entre los padres y las escuelas. Esto pues disminuye los malos entendidos, baja las expectativas irreales, hay menos quejas, ¿no? Los papás dejan de estar a la defensiva o los maestros, que hoy también los maestros muchas veces están a la defensiva, y dejamos de reaccionar para empezar a actuar con mucho más conciencia, ¿no? Los papás se sienten escuchados y los maestros sienten que hay un respaldo, que la familia todavía, que la casa los sostiene. Y entonces esto va a favorecer muchísimo las condiciones, el clima escolar, el clima así, académico y pues el desarrollo integral de los estudiantes. Sí, y es muy importante, no estamos faltando al respeto y con disciplina y con estructura. Es justo un marco de apoyo para poder ayudar a los niños, ¿no? A los estudiantes. Oye, Marifer, y en este sentido, ¿qué necesita un estudiante para aprender, ¿no? De esto que estás mencionando, ¿cuáles son estas características que necesita un estudiante para que realmente pueda aprender en la escuela, y cómo el juego tiene este papel tan importante en el aprendizaje? Me encanta la pregunta. Hay ciertas características o ciertos frutos madurativos que esperaríamos, ¿no? Uno de ellos, sin duda, es el deseo de querer aprender. O sea, un niño que sea curioso, que se cuestione, que tenga interés. Si te fijas, la edad de los 4 o 5 años o los 3 años es la etapa del por qué. Te Ujú. preguntan absolutamente todo, ¿no? Entonces, un niño que es curioso, que tiene preguntas antes de recibir respuestas, va a aprender más fácil.
Esperaríamos que tengan esto, interés y curiosidad. Otra característica importante es que sean niños que pueden aprender de sus errores, que se equivocan y lo vuelven a intentar, que ya se dieron Muy cuenta que si yo, importante. sí, si yo quiero cerrar el topper, un topper rectangular, pues le tengo que dar la vuelta, a lo mejor no va así la tapa y la voy a voltear. Pero no solo voy a aprender de mis errores, sino que también me voy a beneficiar de la corrección. Hay Sí, niños que no se benefician de la corrección, ¿no? Que se defienden, que atacan, que no les interesa. Entonces, este aprender de los errores, beneficiarse de de la corrección, tiene que ver mucho con lo que hablabas hace rato, que son los límites, la importancia de los límites y de las restricciones. Que los niños aprendan a saber que por aquí no vas a entrar, aquí hay una puerta. Y hagas lo que hagas, mi amor, las cosas no van a ser diferentes. Cuando el cerebro registra esto, va a intentar buscar otra puerta. Probablemente no llegue a una salida, pero va a buscar algo diferente. Esto es parte de un proceso que se llama proceso adaptativo, ¿no? Que es esencial para el aprendizaje. Y, y es, Otra y es característica, perdón. importantísimo esta parte que estás mencionando. Ojalá, si tienen alguna pregunta a las personas que nos están escuchando, porfa, váyanlas anotando y nosotros, ya sea que se las hagamos llegar a Marifer, les vamos a dar las redes de Marifer y la forma de contacto, pero porfa, pregúntenos. Esto que está diciendo Marifer es muy importante. Ok, una tercera característica importantísima es que los niños tengan la capacidad de disonancia, que puedan manejar el conflicto, ¿no? Que puedan manejar pensamientos opuestos, sentimientos encontrados, y esto no lo van a tener antes de los 7 años, ¿no? Porque antes de los 7 años su corteza, la parte del razonamiento lógico, de las funciones ejecutivas, todavía no está lo suficientemente madura. Entonces, esperaríamos que después de los 7, 9 años puedan tener estos sentimientos encontrados, pensamientos opuestos, que los puedan llevar a la reflexión, a la capacidad de reflexión. No todos los niños se detienen a reflexionar. ¿Qué pasaría si por un lado esto no me gusta, pero por el otro lado? Este tipo de cosas son esenciales. Ahora, ¿cuál es el problema? Que asumimos que todos los niños llegan a la escuela con estas capacidades, con estas habilidades ya desarrolladas. Y la realidad es que no siempre llegan así. Y ahí es cuando me preguntas, ¿qué necesitaría un niño para poder aprender? Y yo te diría, un vínculo con un adulto también en la escuela, que haya un adulto que los ayude a lo que no está funcionando, mi amor, esta puerta que está cerrada, te sostengo en esta experiencia para que la puedas vivir y puedas transitar hasta llegar a tu proceso adaptativo de sentir la tristeza y la frustración de las cosas que no funcionan y te puedas mover a buscar algo nuevo, desarrollar resiliencia a que seas un niño lo suficientemente que te cuestiones las cosas, que seas reflexivo. Y cuando los niños no lo pueden aprender porque no tienen estos frutos ya desarrollados, muchas veces lo van a aprender porque estoy dispuesto a escuchar a mi maestro, porque lo quiero imitar, porque lo admiro, porque quiero causarle una buena impresión. Y de ahí la importancia del vínculo. Sí, 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 sí. Y yo creo que ya te agregaría que la escuela sea ese lugar seguro donde ellos puedan preguntarle al de intendencia, a la nanita, al maestro, a la maestra, oye, y que podamos ver a las demás personas como un apoyo más. Y también en ese sentido sensibilizar a todos, ¿no? Porque a veces las escuelas actualmente no están siendo estos lugares seguros para permitir el desarrollo adecuado de los niños, ¿no? Porque no todos los adultos están orientados de la misma manera. Si orientamos a todo el personal de la escuela, creo que los niños van a estar más seguros y los papás más tranquilos de que están en una escuela segura. Y sabes que me encanta algo que mencionas. A veces no necesitan tanto la formación, o sea, no es tanto lo que haces, sino quién eres para el estudiante, ¿no? Sí, A mí me tocó, por ejemplo, ver a un niño chiquito que tenía muchos problemas en la escuela y era una escuela con un sistema académico un poco rígido, mucho silencio, respeta tu turno, la maestra no volteaba, los niños llegaban a su ritmo y las maestras, "Shh, guarda silencio, ¿no? Y el niño de repente en el jardín voltea y le grita al jardinero, ¿no? ¡Jacinto! Y el jardinero le hace un saludo y me doy cuenta que fui a observar y al final en el recreo el niño salía y se iba con Jacinto. Y yo decía, mira, cómo la seguridad que le puede transmitir el jardinero, un adulto que te escuche y que te dé contención, era el Jacinto que lo llegaba, ven, te toca, vamos a patear la pelota, mira, tienes que hacer esto. Entonces, entra mucho la sensibilidad del adulto, más que por su formación o por sus conocimientos académicos, que claro que son importantes, porque se crea su papel como guía y contenedor del niño. sí, es una persona con la que yo me siento seguro.
Exacto. y me gusta estar ahí. Ojalá que las maestras también, maestros y maestras se vuelvan esas personas que le den seguridad al estudiante para que el estudiante se quiera quedar ahí. Exacto. ¿Sí? Sí, que se sienta cómodo. Sí, que se sienta cómodo. Oye, en tu experiencia, ¿qué señales muestran que un estudiante no está pudiendo aprender algo o algo emocional o qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué señales se puede ver por qué un estudiante no puede aprender? A ver, te platico. Nuestro cerebro tiene dos funciones importantísimas. Una función es ayudarnos a cuidarnos y protegernos, asegurar nuestra supervivencia, ¿no? El cerebro funciona para asegurar nuestra supervivencia. Y otra función del cerebro es ayudarnos a madurar, llevarnos a desarrollar todo nuestro potencial como seres humanos. Entre supervivencia y maduración, ¿cuál es más importante? Entre supervivencia y pues el niño tiene que estar bien, tiene que estar tranquilo, tiene que saberse querido y vinculado, ¿no? Sobrevivir. Si Sí, el cerebro está preocupado porque el niño sobreviva, cuidándolo de situaciones vulnerables, de vínculos que lastiman, cuidando al niño de heridas emocionales, el cerebro no está trabajando en llevarlo a madurar. Y entonces ahí entra la parte que el adulto debería de garantizarle al niño una seguridad emocional. Cuando el niño tiene garantizada su seguridad emocional, el cerebro se puede enfocar en que el niño vaya madurando y vaya aprendiendo y vaya aventurándose al mundo para investigar y crear, ¿no? Pero el tema es que cuando el cerebro está preocupado por cuidar al niño, activa defensas para protegerlo del mundo hiriente. sí. Defensas que son inconscientes. Adormece muchas veces las emociones. Muchas veces le deja, no veas lo que te causa peligro, lo que te causa dolor, deja de sentirlo, deja de verlo. Y entonces ahí vemos que muchos de los problemas de conducta, de aprendizaje, de los problemas que podemos ver en la escuela es, la base es una base emocional, Sí. ¿sí? Y entonces, ¿qué vemos? Niños con problemas de atención, porque están más preocupados por otras cosas que por atender a lo que deberían atender. Niños que no ven lo que los pone en peligro, que no logran aprender porque estoy tan preocupado porque no me regañan en mi casa, que no me entra la matemática. Estoy tan preocupado porque la maestra no me avergüence que adormezco, dejo de sentir la culpa o la vergüenza o tal. Entonces hay muchas cosas que empezamos a ver que la realidad es que tienen una base emocional porque los niños no han tenido satisfechas sus necesidades primarias de apego. Sí, y justo esto se nota en la ansiedad y la ansiedad, el cerebro se va a tratar de manejar la ansiedad en lugar del cerebro a ayudar al niño a entender las cosas y estar más tranquilo, porque el niño está, es que la maestra me va a regañar, es que mis papás, es que, o sea, está ocupado para allá y en lugar de, o sea, está tratando de sobrevivir y no está tratando de aprender y de estar mejor. La ansiedad es uno de estos factores emocionales que a veces el niño no sabe manejar porque no sabe ni siquiera lo que es ansiedad. Exacto, ni siquiera sabe cuál es el origen de su ansiedad, ¿sabes? Sí, Simplemente algo me hace falta y mi cerebro me provoca alarma. La ansiedad es una especie de alarma. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando son demasiadas las cosas que me alarman, no sé con quién sentarme en el recreo, no traje la cartulina y no me van a dejar trabajar, mi amiguita me quitó, me dejó de hablar y me sacaron del grupito, no me van a elegir para el trabajo en grupo, en el equipo. Entonces, todas estas cosas que empiezan a alarmar a los niños son tan vulnerables que el cerebro activa los mecanismos de defensa y su sistema de alarma se descompensa. Y si yo no siento alarma, que la alarma es algo está mal, cuidado, muévete a la precaución, muévete al cuidado. Si yo no siento alarma, dejo de moverme al cuidado. ¿No? Entonces, eso está pasando hoy y podemos ver, como dices, o sea, cantidad de problemas, de situaciones también que están originados por la frustración, ¿no? Erupciones de ataque, bullying, problemas de ansiedad, estos niños que están en esta búsqueda de rush de adrenalina, conductas de riesgo y de peligro, porque mi sistema de alarma está tan descompensado que ya no siento esta emoción hasta que me rebasa. sí. Y ahí, por favor, docentes, papás, también tenemos que estar pendientes de ver esas señales, ¿no? La ansiedad, pérdida del sueño,
pérdida del apetito, el no poder demostrar emociones, expresarlas, el que llore mucho, también que falta de sueño. Hay muchas señales que nos está dando un niño pequeño que no quiere decir que no van bien las cosas y creo que nos tenemos que tomar el tiempo para preguntarle, cómo estás? ¿Qué estás sintiendo? ¿En qué te puedo ayudar? Para que el niño se sienta protegido por nosotros. Mira, un niño pequeño y un adolescente, ¿eh? Y muchas veces no es, el niño no tiene las palabras para expresarlo. Entonces es responsabilidad del docente observar, conocerlo, tratar de entender qué está pasando, ¿sí? Por un lado, hablaste de características que pueda llorar y también sabes que llama mucho la atención los niños que no pueden llorar, los niños que están endurecidos, los niños que no sienten culpa, que no sienten remordimiento, que no sienten, porque estos niños están endurecidos, están demasiado defendidos, ¿no? Y a veces pensamos que la vulnerabilidad es sinónimo de fragilidad o de debilidad, y la realidad es que la vulnerabilidad es sinónimo de fortaleza, porque el que yo me pueda sentir vulnerable y abra lo que siento es lo que me va a permitir desarrollar otras habilidades que necesito para poder crecer y madurar. Sí, 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 sí. Y creo que ahí tenemos que estar apoyando a los papás, a los docentes, ¿no? Para que puedan entender esta parte y ayudar a los niños a madurar. Así es. ¿Qué significa que un docente sea esta figura de apego seguro que el estudiante necesita? Pues significa que dentro del contexto escolar, el docente va a ser la base confiable a la que el niño pueda acudir para aprender, para explorar, para enfrentar desafíos. Un niño que se siente seguro es un niño que cuando se equivoca lo puede intentar otra vez, no se queda atorado. Entonces, el docente tiene una responsabilidad de ser esa base segura, que le transmita al niño seguridad emocional con calidez, con un tono de voz, con un lenguaje corporal, pero que también sea una figura firme, que le dé seguridad y contención, ¿no? Yo siempre les digo, la firmeza y la benevolencia, la buena onda no están peleadas. Necesitamos tener las dos cosas, ser cariñosos, pero firmes a la vez. Un adulto que pueda corregir, pero priorizando la relación, ¿no? Que no humille, que no lastime, que no avergüence, sino que desde mi vínculo, del cariño que te tengo y de lo importante que eres para mí, te hago una observación. Un adulto que pueda sostener en momentos de frustración, que pueda tolerar esta frustración y sé que estás enojado, entiendo que te parece muy injusto lo que está sucediendo, ¿no? El Ujú. reglamento escolar dice esto y tú lo sabías, acompañarlos en esta parte y por supuesto siempre guiar con calidez, porque un niño, un adolescente o cualquier estudiante que se pueda vincular a su adulto va a tener una influencia natural del adulto, va a estar receptivo al aprendizaje y le va a dar una disponibilidad para aprender mucho más grande que si lo haces a partir de la imposición y el autoritarismo. Sí. Y eso sería en los docentes, ¿no? Y en las familias, o sea, en los papás, ¿por qué a veces es tan difícil comunicar todas estas necesidades, todas estas cuestiones emocionales, de formación, de límites? ¿Por qué a veces es tan difícil? Porque los papás también estamos muy confundidos. Yo pienso que hay una generación de papás sumamente inmaduros, papás que no han sabido frustrarse y relacionarse con sus dolores, papás que no se han logrado sobreponer y los hijos tienen la habilidad o el don de oprimir los botones que más nos detonan, ¿no? Nos recuerdan nuestras propias heridas. Y si yo no he sanado algo, no lo voy a, o sea, necesito enfrentarlo y sanarlo para poder superarlo, ¿no? Y muchas veces los papás no están, les rebasa a veces la culpa. Es muy vulnerable sentir que tienes la responsabilidad de una persona o de su desarrollo emocional en tus manos. Y entonces, ¿sabes qué? Prefiero no ver esa responsabilidad, ¿no? Los Ujú. papás propios no saben comunicar emociones. No puedo estar, me duele tanto ver a mi hijo llorar, frustrarse o enojarse que prefiero no tocarle el tema y entonces evado, ¿no? O me trato de imponer con la fuerza, trato de ejercer una autoridad autoritativa, autoritaria. Entonces, eso también es complejo. Y sí creo que requiere un trabajo siempre un trabajo personal para poder hacernos cargo de los hijos. Y hay algo que dice mi maestro, el doctor Gordon Nuffred, que a mí me encanta, dice, la paternidad es una oportunidad para madurar, porque todos envejecemos, todos crecemos, pero no todos maduramos,
¿no? Sí. Y cuando tú como adulto te asumes con tus inmadureces, con tus carencias, te haces consciente de ello y lo puedes trabajar, ¿no? Entonces, esa es una parte importantísima. Sí, oye, ya para ir en esta recta final, ¿qué recomendaciones o qué cosas, qué estrategias les puedes dar a los docentes para a las personas que se dedican a la educación y que nos están escuchando, que puedan utilizar, además de que tomen tu curso, sí, y que estén en contacto, pero independientemente de eso, ¿qué recomendaciones les podrías dar a los docentes para que empiecen a mejorar esta relación tanto con sus alumnos como con los padres, para que se mejore esta comunicación? Mira, con los alumnos siempre es enfocarse en la relación, ¿no? Buscar conectar con los alumnos, conocer sus nombres, verlos a los ojos, conocer algo personal de ellos, sus intereses. Oye, tu hermano, tuve a tu hermano en otro ciclo escolar. O sea, que los niños se sientan como familiarizados con los maestros y tomados en cuenta, Ujú. ¿no? Cualquier niño, siempre activar los instintos de vinculación, atraerlos a mí, de establecer rutinas, un ambiente de respeto, todo lo que hemos hablado, creo que los docentes lo saben, ¿no? Empezar a tener estas estructuras, itinerarios, que los adolescentes o los estudiantes puedan entenderlos y presentar a otros maestros, generar o construir una comunidad en donde también entre maestros, vengan, los acompaño a su clase de música, oigan, el profesor de, ay, es que es súper gritón el maestro de música. ¿Te parece gritón? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que él habla fuerte. O sea, ayudarlos a conocer a las personas desde una perspectiva mucho más compasiva, mucho más humana, ¿no? Y así como los docentes presentan a otros docentes, presentan a los compañeros, también conectar a través de los papás, que tengan esta comunicación, estas convivencias, ¿no? En donde vamos a la kermés, el festival de Navidad, que se cree una comunidad en donde participamos y papás y maestros podemos estar juntos. Eso me parece importantísimo. Ahora, por otro lado, también a los maestros les recomendaría la parte de la comunicación con los papás, ¿no? Cuando tienen que dar reportes o quejas, que no sean críticas, que no sean juicios. Creo que muchos de los problemas que tienen los maestros o de lo que tratan de explicarle a los papás no es tanto el contenido, sino la forma, ¿no? Problemas de comunicación. Un maestro que invita a los papás a construir una alianza, que les muestra empatía, que sabe lo vulnerable que es para un papá recibir una mala noticia de un hijo y que le dice, oye, entiendo lo difícil que puede ser para ti, te voy a mostrar una perspectiva diferente de tu hijo, que cuiden su lenguaje. Creo que esas son cosas importantísimas para poder fortalecer la alianza, en donde también van a proponer en lugar de enjuiciar, que de pronto los maestros, no, pues en casa tienen que resolver, no siempre. ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Qué podemos hacer a beneficio del niño? Me parece que el niño necesita esto, ¿con qué me podrías ayudar? Creo que estas cosas pueden ser beneficiosas. Sí. ¿Y a los papás qué les recomendarías? A los papás, híjole, que respeten su lugar. Creo que también de pronto se ha visto a la escuela como un intercambio de yo te pago y eres un servicio, ¿no? Y sí, el que los papás paguen es un servicio, pero la realidad es que la escuela sabe lo que tiene que hacer y que los papás respeten ese lugar, ¿sí? En donde los maestros, en donde hay una autoridad, que no necesariamente soy yo, confiar en el sistema educativo, en el lugar en que yo decidí llevar a mis hijos y respetar los procesos. Recomendaría que los papás, híjole, los chats de papás me parecen a mí terribles, que si tienen algo que comunicar en la escuela, que lo hablan directamente con la persona indicada y no oigan, mamás, les ha pasado porque hoy la Miss le hizo a mi hija tal, ¿no? Que dejen de comunicarse con los chats y que traten de comunicarlo directamente con la persona responsable y adecuada, ¿no? Recomendaría a los papás que cuando ven algo, que tengan una inquietud o algo, se acerquen a la escuela y que traten de comunicar su inquietud con respeto también y con apertura, porque también eso, a veces nos enseñan una perspectiva de nuestro hijo que no es la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, tener cierta flexibilidad para tratar de entender qué está pasando y cómo es mi hijo fuera del contexto familiar. Sí, 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 sí. Y realmente trabajar en vinculación, escuela, familia, hacer esta alianza que es tan importante y no satanizar la escuela, pero tampoco satanizar a la familia. Buscar estos puntos de apoyo en donde los dos se puedan apoyar. Sí, estamos, o sea, partir de eso, somos un equipo y tenemos un objetivo en común que es el bienestar del niño.
Ujú. Entonces, no estamos en contra uno del otro, queremos lo mejor para los niños, promover un Sí. trabajo colaborativo. Sí, 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 sí. Y ya, para ir cerrando, ¿dónde pueden tener más información de estos cursos y si la gente quiere preguntarte cosas o recibir orientación por parte tuya, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, a mí me encuentran en mis redes, en Instagram estoy como @marifer_calderón_, pero yo creo que del contenido de este taller en particular lo van a poner en sus redes, ¿no? Sí, Ustedes. sí, 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 entonces, y ahí yo le digo al público que están aquí las redes, se las digo, pueden, desde Instagram y de Facebook, busquen a Guidit y también busquen a Gail, @Guidit y @Gail, el Gail, Gail, guión bajo, líderes en educación. También en Guidit, también ahí tenemos, toda esta información a nivel terapéutico y a nivel de los cursos, ¿no? Aquí están nuestras redes, por favor. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan directamente para Marifer, ya sea que le escriban a @Marifer_Calderón_ o háganos llegar sus dudas e inquietudes y nosotros se las vamos a comunicar. Y próximamente recibirán información sobre estos talleres. Y me gustaría ir cerrando con algo que dijiste, que la educación no es un servicio, que la educación es algo que tiene que ir ayudando al desarrollo para el niño, pero no es un servicio pagado, es algo que se da en conjunto, tanto en la escuela como apoyada en la casa y en la casa apoyada en la escuela. Yo creo que nos podemos quedar con esta reflexión y no sé si quieras decir algo más, Marifer. así es, cerrando con eso que dijiste, o sea, tener claro, la educación no es un servicio que se impone, tampoco es un derecho que se puede exigir, es una responsabilidad que se comparte. La familia y la escuela somos un puente que necesita crear estas condiciones para el bienestar de los estudiantes. Así de simple. Muchísimas gracias, Marifer. Gracias por Encantada, Juan, gracias a ti. gracias por compartir tu experiencia, tus puntos de vista y ojalá que de esto que escuchó la gente salgan frutos para seguir trabajando a docentes y a familias y aquí estamos nosotros los especialistas para orientar. Muchísimas gracias, que estén bien y nos vemos en otra entrevista a todo el público. Saludos, bye bye. Nuevo año y con ello nuevo contenido para papás y profesionales. Teraverso por Guidit.